Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Gracias por estar en este espacio de evangelización, el Evangelio para cada día. Soy el Padre Ronald Pulido y con mucha alegría los invito a vivir la experiencia de la palabra de Dios que transforma corazones, que transforma vidas, ha transformado la humanidad a lo largo de 2000 años. Si no te has suscrito a nuestro canal, bienvenido, suscríbete y haz que seamos más miembros de esta familia que todos los días se sienta a la mesa de la palabra para alimentarse del alimento que da vida, la palabra que da vida eterna. Recibamos la palabra en oración, invocando el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ruega por nosotros y por nuestras vocaciones. Les comparto las lecturas para este día. La primera de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, hermano, ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a mi hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuanto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios
no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuándo será la venida? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? El reino de Dios llega de forma sorprendente. Este evangelio tiene una doble connotación. La connotación particular, la llegada del reino de Dios a cada persona, y la connotación escatológica de la segunda venida de Cristo, que no dará tiempo, que será de un momento a otro y nadie se percatará. Tanto la llegada del reino de Dios particular a cada persona, nadie lo notará, será algo sorprendente. También la segunda venida de Cristo, como el fulgor del rayo de oriente a occidente, un instante, un destello, y suena el rayo. Hermanos, el reino de Dios, tanto que lo anunció Jesús, ¿tú sabes qué es el reino de Dios? El Señor dijo, el reino de Dios está cerca. Dijo, mejor aún, el reino de Dios ya ha llegado y está en medio de ustedes. El reino de Dios significa cada corazón que se va abriendo a la buena nueva del Evangelio y deja que Dios ocupe el trono de ese corazón, ocupe el primer lugar. Dios empezó a reinar en ese corazón. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está cerca. De muchos de los que estaban allí, ya pronto se iban a convertir, ya les llegaba su tiempo, estaba cerca. Pero es más, ya está en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque ya en varios corazones de los que estaban allí en torno a Jesús, ya Jesús reinaba. En el corazón de la Magdalena, en el corazón de Juan, de Juan, el discípulo amado, en el corazón de los demás discípulos. Bueno, exceptuando Judas, porque Judas no lo dejó reinar. Las mujeres que le servían con sus bienes. Eran personas en cuyos corazones ya Dios estaba reinando. La pregunta es, ¿ya el reino de Dios llegó a tu vida? ¿Ya el reino de Dios llegó a tu hogar? Yo con mucha frecuencia cuando salgo a predicar doy el testimonio de cómo el reino de Dios llegó a mi casa, cómo Jesús llegó a reinar en medio de una crisis. Mis papás se estaban separando, ya con mi mamá vivíamos aparte de mi papá. Y fue bajo esas circunstancias donde mi mamá se va a un grupo de oración, allí le predican el amor de Dios y ella acepta a Dios como el rey de su corazón y el reinado de Dios empezó en su corazón y ella fue llevando este reinado de Dios al hogar, a los hijos y luego a un par de meses posteriores llega el reinado de Dios al corazón de mi papá a través de un seminario de vida en el Espíritu. Y ahí Jesús poco a poco, a través del esfuerzo de mi papá, de mi mamá, fue tomando su reinado en mi hogar. Y hoy por hoy yo puedo decir que el reino de Dios llegó a mi hogar y por eso ahora lo estamos dispensando a todos ustedes. Eso significa el reino de Dios. Pero también esto tiene una dimensión escatológica. El reino de Dios, así como llegó de forma inesperada, silenciosa, nadie se dio cuenta. Al tiempo fue que la gente empezó a ver, ve, esta familia tiene a Dios, están en grupos de oración, están en la iglesia. El reino de Dios es muy sutil, no es aparatoso, dice hoy el Señor. Esto no es como una operación estética.
que es un cambio aparatoso. En Colombia había un programa hace un tiempo que es que cambio extremo, y a una persona la buscaba una persona de pronto no muy agraciada físicamente y le hacían unas operaciones y le hacían un cambio y le componían el pelo y la vestían y cambio extremo. Dios no hace un cambio extremo así de un día para otro, aparatoso. Dios sí hace un gran cambio, pero en el tiempo, en el proceso, lentamente. Lo más seguro que tú dirás hoy, bueno, yo sí quiero que Dios reine, pero esto es difícil. No te desanimes. Sigue caminando que Dios va a reinar. Sigue forjando ese reinado de Dios, que Dios está en el proceso. Y esto va a ser silencioso, esto va a ser de repente y de forma inesperada. Le va llegando a cada persona, eso sí, dispuesto cada uno a buscar ese reinado de Dios para corresponder de forma oportuna en el momento en que Dios llame. Pero también que no se nos olvide que la segunda venida de Cristo va a ser así, no va a ser aparatosa. Y dirán, está aquí, está allí. Esos son anticristos. La verdadera segunda venida de Cristo no dirán, ah, ya viene el Señor, mire, apareció el Señor, ya es la segunda venida. No, dice que será como el fulgor del rayo. Así llegará el Señor. Por eso en otra parte de un evangelio escatológico dice, habrán dos que están moliendo, tomarán a una y dejarán la otra. Habrán dos en el campo labrando, tomarán a uno y dejarán al otro. Y no habrá tiempo de nada. El que esté en la azotea, quédese en la azotea, que ya no tiene tiempo de bajar. El que esté en el campo, quédese en el campo. O sea, ya no habrá tiempo de nada. Cuando sea la segunda venida de Cristo, tú no tendrás tiempo de llamar al padre Ronald, de hacer una cita en la parroquia para confesarte. Olvídate. Si no aprovechas el día de hoy, el momento presente, quién sabe si habrá un mañana, porque la segunda venida de Cristo será así como el fulgor del rayo. ¿Qué hacer para eso? Estar preparados. Prepárate, bien confesadito, en gracia de Dios, esperando la segunda venida del Señor. Estamos todo el tiempo. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.